Continuamos con Sentido Común. Habíamos hablado al principio del programa sobre las situaciones generadas en los conflictivos cierres del Frente Todos. Sí, hablamos de todas las localidades. Bueno, lo de Consenso Federal es más agravante porque hay distritos donde se presentaron 7 listas, de las cuales se bajaron 6 y quedaron 5, 4. Por ejemplo, Acero Cali no será de la partida y hay 2 listas en Escobar. 5 listas se bajaron en Morón, pero quedaron 4. 4 listas se bajaron en San Fernando, pero quedaron 2. 6 listas se bajaron en Ituzaingó, donde quedó una única candidatura, la de Francesco, el juez de faltas municipal desde hace 20 años, de Burlingame. Y otras particularidades, ¿no? Así que es realmente llamativo. En Merlo se bajaron 6 listas. 6. Había muchos pretendientes en el ámbito de Unidad Ciudadana para de el Frente Consenso Federal. Vemos que no hay demasiado consenso, ¿sí? Y Baldomero Cacho Álvarez, que estaba indignado porque no le dieron lugar en la lista de Juntos por el Cambio, puso a su hijo como candidato a intendente en Avellaneda. Maxi va a ser candidato. Con lo cual, listo. Estamos con el hombre más polémico de la semana, con Alberto Asef, que hoy leía que el lugar que le dieron en Juntos por el Cambio en la lista de diputados nacionales es un lugar que trajo muchas polémicas, porque primero se lo habían dado a Eduardo Amadeo, después se lo habían dado a otra persona cuyo nombre no me acuerdo, terminó recayendo en Alberto Asef, que era el apoderado de la lista que iba a presentar José Luis Espert, y drásticamente tomó la decisión de no presentarse con Asef y apareció en la lista de Juntos por el Cambio. Lo que pasó en el medio me lo perdí, todos suponen mal de Alberto. ¿Qué pasó? Bueno, en primer lugar... Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, Alejandro, gracias por invitarme. Quiero decir que tanto Eduardo Amadeo como Lipovetsky son 2 magníficos legisladores que tienen un gran desempeño en la legislatura nacional, tuvieron y tienen un gran desempeño y, por supuesto, tienen mucho que dar en la política para el cambio que hay que impulsar en la Argentina, que hay que seguir impulsando en la Argentina. En segundo lugar, lo que quiero aclararte es que nosotros veníamos ya en un proceso de deterioro de la relación con el frente que habíamos integrado, intentando llevarlo adelante desde el 15 de marzo. Nunca se pudo reunir la mesa ejecutiva seriamente para analizar un trabajo orgánico. La verdad es que una política no se puede hacer improvisadamente y por improntas de ocasión y de momento, sino que tiene que ser analizada. Hay muchas cosas. Por ejemplo, un caso. Vos vas a presentarte en la provincia de Buenos Aires como nos íbamos a presentar nosotros, con ese frente. Teníamos que por lo menos empezar a analizar cuál sería el perfil del gobernador que íbamos a postular. ¿Qué quiero decir con el perfil? No la cara, sino si era un hombre que tenía o una mujer que tuviera que ver con tal tema o tal otro. Por ejemplo, iba a ser abanderado de la familia, de la seguridad, iba a ser provida. Teníamos que analizar algunas cosas porque la política no es una improvisación, la política es algo muy serio que requiere muchas veces consultores muy caros u otras veces alguna gente con experiencia y sentido común. Y sentido común, como que podíamos aportar, para analizar serenamente. Nunca se analizó nada de eso. Y así como esto era permanente. El señor Espert
quizás hasta mal asesorado en ese sentido, una cuestión de detalle, consideraba que la campaña electoral recién podía iniciarse 60 días antes de las elecciones del 11 de agosto, las PASO, y entonces en vez de hacer campaña electoral o pre-campaña electoral, instalando el frente, hacía reuniones con escenarios donde él presentaba el libro de su autoría, el último libro de su autoría. Me pareció bien, en definitiva, era una forma de hacer presencia. Nunca nos quiso subir al escenario. Por ahí el público preguntaba temas que son absolutamente inherentes a lo que es toda nuestra trayectoria en toda la vida política. Es decir, nosotros hemos abordado desde las pymes hasta la cuestión demográfica, el mar argentino, los problemas de empleo joven, en fin, 1000 temas. Pero si hay temas que nosotros somos, por decir así, dedicados, tema Malvinas, el tema cuál es la proyección de esa cuestión, cómo serían los caminos hacia la recuperación, y algunos otros. Preguntaba a la gente y su posición sobre las Malvinas, y en vez de cederme la palabra como correspondía, que yo estaba presente, hacía contestar a cualquier otra persona de sus allegados, menos a mí. No es una cuestión de figuración, de reconocimiento, es una cuestión hasta de utilidad e interés para el propio espacio que él representaba. Si él tiene un especialista en el tema, no lo puede soslayar. Esos ninguneos, bueno, uno los aguanta, pero no es lo más importante. De pronto, Alejandro, en el decurso de todos esos días, sobre todo los últimos 20, 25 días, cuando ya teníamos que empezar a hablar de precandidaturas, porque hay que ir armando el rompecabezas, yo le digo, hay un precandidato en un distrito del conurbano sur, muy importante distrito, que nosotros queremos proponer, fulano de tal, que tiene relaciones con las ONG, él tiene una ONG que dirige, tiene muchos seguidores. Entonces me dicen, bueno, vamos a ver. Y al día siguiente, sorpresivamente, me dicen, ese candidato no puede andar. ¿Por qué? Le digo. ¿Qué tacha tiene? Bueno, no puede andar porque está muy enemistado con el intendente kirchnerista local. Y bueno, ¿qué tiene que ver? No, es que el intendente kirchnerista local nos va a cuidar los votos. Entonces yo abrí los ojos y lo consulté con mis amigos y compañeros del Partido UNIR. Digo, pero acá estaríamos, parece, siendo funcionales al kirchnerismo, el regreso de Cristina, ahora con la enmascarada en la fórmula Fernández. Y bueno, y descubrimos que era así. Pero, bueno, estábamos embarcados, y cuando uno está embarcado tiene que seguir adelante, como sea, apechugando la cosa. Pero ahí es donde se produce un hecho que yo creo que explica por sí solo la posibilidad de esta mutación que nosotros hicimos. Una mutación a la que tenemos derecho político, más allá de los costos que pueda significar y más de los enrostramientos que no puedan hacer, más de los esticamientos, más allá de lo que nos digan que fuimos infieles, traidores, etc. Después te voy a hablar de lo que alguna vez alguien dijo sobre la traición. El tema es este. El presidente de la República produjo un hecho inesperado, impactante y mutante del escenario. Convocó a Pichetto, pero no convocó a una persona. Convocó toda una tendencia, una línea del llamado peronismo republicano, que es todo un anhelo de un vastísimo sector del peronismo, que sabe que en el año 2019, terminando la segunda década del siglo XXI, no se puede estar anclado en 1945, cuando Perón llegó al gobierno, cuando el peronismo llegó al gobierno. La mutación del peronismo es irreversiblemente necesaria para que vuelva
para que sea republicano, para que sea parte efectivamente del sistema, para que contribuya a que el sistema realmente mejore, para que la democracia sea mucho más eficiente, para que las instituciones funcionen realmente, para que la justicia sea eficazmente eso, administración de algo tan fundamental como la justicia, pero también fundamentalmente independiente, para que la Argentina tenga las reformas, como por ejemplo la reforma laboral, que se hizo con acuerdo de los sindicatos en Vaca Muerta y está resultando tan efectiva que los costos de producción del petróleo no convencional y del gas no convencional en Vaca Muerta se están acercando a los costos norteamericanos, con lo cual estamos siendo competitivos y podemos empezar, por ejemplo, a exportar gas a través de Bahía Blanca, del puerto, cosa que no era posible si no teníamos esos convenios laborales nuevos, que generan posibilidad de más trabajo en la ampliación de la producción, que cuando vos te abroquelás con una presunta defensa de los intereses laborales, pero lo que estás haciendo es destruyendo la posibilidad de crear empleo. Esas reformas es lo que promete la amplitud que produce el presidente de la República al hacer esta convocatoria. Ahora bien, y ahí es donde engancha la convocatoria a nosotros, porque Pichetto no estaba 10 días antes. Y Pichetto es el que llama para decir: he tomado una decisión con mucho coraje, el mismo coraje que tuvo el presidente al llamarme. Quizás ASEF dice: vos tenés, que te por la historia misma de tu trayectoria y la coincidencia con la mía, quizás puedas tomar la misma decisión. Lo analizamos. ¿No lo hizo a propósito para dejarlo sin partido experto? No, para nada. No fue la intención, porque además siempre, otra cosa al respecto de eso, sabemos siempre que hay algún partido, ahí sí, como alguna vez señaló algún periodista, quizás con mucha malicia, o más malicia que verdad, pero la verdad, es cierto que hay algunas veces algunos partidos en oferta que están en las góndolas, y nosotros sabíamos que si hay partidos como este que ha aparecido ahora, que está de oferta en la góndola, siempre ha estado, pero no es el caso nuestro. Porque nosotros cuando hicimos alianza con La Baña no estábamos en la góndola, hicimos alianza con La Baña en 2007 entendiendo que La Baña en ese momento era el mejor candidato y nos salíamos con la Unión Cívica Radical y con La Baña. Y cuando hacíamos esas alianzas las hacíamos siempre conscientes de que estábamos intentando hacer un aporte. Alberto, ahora bien, ¿no hubiera sido mucho más prolijo, no digo un poquito, mucho más prolijo, mucho más creíble, mucho más entendible por la sociedad que usted hubiera tomado una decisión diciendo: mire, en esta coyuntura nacional, donde hoy se ponen en juego un montón de otras cuestiones, inclusive valores democráticos, yo no voy a acompañar a Espert, pero tampoco voy a ser candidato, porque como que lo estuvieran premiado por no acompañar a Espert? Mira, podría ser, pero yo no creo que ese sería el precio para la credibilidad. Yo soy un político, tengo un trabajo político y una tarea que vengo realizando desde ese año. Estos son los 7 primeros días de oficialista en 44 años de mi trayectoria política. 44 años, 7 días de oficialista, y un oficialismo, todavía no me acomodo bien mentalmente a la situación, pero quiero decir que me parece que la credibilidad no pasa exactamente por eso. Quizás podría ser, pero no pasa por eso. Pasa por decirle al país lo que le dije. Entre contribuir, aunque sea pasivamente, a que la fórmula Fernández-Fernández y el retorno sombrío del pasado a la Argentina se concrete, y tratar de aportar y ayudar a un segundo mandato del presidente Macri se pueda consumar, yo me quedo absolutamente con esto, mi partido se queda con esto último, apuesta al segundo mandato de Macri, que va a ser mucho mejor que el primero,
apuesta a las reformas que el presidente Macri va a terminar de concluir, realizar y profundizar, porque el presidente Macri va a tener en ese segundo mandato destrabado políticamente la situación, va a tener muchísimo más sustento político, va a tener muchísima más fuerza para poder encarar, por ejemplo, la reforma tributaria. Con este nivel de impuestos que tiene la Argentina, no se puede invertir, no se puede producir, no se puede dar trabajo. Y eso es funesto para un país. Es el atraso, es condenar el atraso a la Argentina. Dos cuestiones finales. En su anterior presencia en el programa, a mí me llamó la atención un montón de sus dichos que eran coincidentes con esto, ¿sí? De que usted presumía que se estaba viniendo una polarización y más, usted había dicho acá, en este mismo programa, que no quería volver al pasado. Me llamó la atención. En ese marco usted también había descrito actitudes personales de Alberto Fernández como una persona que no podía bancar la palabra, vamos a decir. ¿No cree que cayó en lo mismo? Y segundo aspecto, ¿por qué cree que a Spert es funcional al kirchnerismo? Lo primero, cuando por ejemplo Fernández dice el INDEC de Cristina es peor que el INDEC de Macri, o al revés, el INDEC de Macri es mucho mejor que el de Cristina, no es que esté haciendo una especie de alambique para intentar justificar lo injustificable de Cristina, sino que trata de ver cómo puede hacer un maquillaje que lo presente ante la sociedad como un poco más creíble y moderado de lo que amenaza ser el kirchnerismo. Nosotros cuando planteábamos las reformas económicas hacia la libertad que el país necesita en esa materia, como en todas las otras, desde ya, con Spert, ahora estamos diciendo exactamente lo mismo, no es que estamos cambiando. Lo que decimos es otra cosa, decimos que con Spert iba a ser testimonial y peligrosamente podía afectar la continuidad del cambio que representa el presidente Macri, y en cambio ahora las reformas se van a poder consolidar y abrirse camino porque efectivamente con la presencia del peronismo republicano y de los aportes como los que nosotros humildemente podemos también realizar, se abre otro panorama para la Argentina y para la política electoral. Las encuestas lo están diciendo, yo no creo mucho en la encuesta, pero las encuestas lo están diciendo, es decir, hay una serie de factores que han abierto mucho más el panorama para que no haya un cimbronazo en octubre, sino para que haya una ratificación de un rumbo que tiene que mejorar. Eso no hay duda. Está bien, pero Spert ya era funcional al kirchnerismo antes cuando usted lo acompañaba. No, yo lo descubrí, lo dije antes, Alejandro, yo lo descubrimos en el decurso de nuestras relaciones. Cuando uno empieza una relación todo es muy bonito, claro, todo es esperanza, expectativa, no se habla de pormenores, se habla de generalidades. Cuando vos en el camino, en el trabajo cotidiano, descubrís cosas como esta que yo te digo de un precandidato a intendente. ¿En qué localidad? No quiero porque no quiero personalizar ni al intendente ni al candidato nuestro, que es una muy buena persona y no lo quiero exponer. Pero yo quiero decir que eso se fue repitiendo, porque además cuando yo hablé de los fiscales, porque una provincia como Buenos Aires, donde hay un 5% de chorreo de votos, todas las elecciones, a través del sistema de la fiscalización y de la ausencia de fiscalización por parte de los partidos menores, si vos no tenés una legión de fiscales, máxime con la boleta papel, se niegan a hacer la boleta única, se niegan a hacer la boleta electrónica, que no es solamente el voto electrónico, sino que también sale una impresión en papel, lo cual hace doble conteo y hace casi invulnerable y antifraudulento el sistema. No, se niegan, quieren la boleta papel, bueno, 5% de fraude. Cuando yo dije de hacer
una tarea de fiscalización? Me dijeron, no, la fiscalización la hace por nosotros el kirchnerismo. Lo dijeron con desparpajo. Entonces ahí vos tenés una evidencia. En ese momento, bueno, uno dice, bueno, claro, a falta de pan, buenas son las tortas. Pero cuando tuvimos el plan B, porque también hay que ser sinceros, yo no te voy a ocultar, el plan B no existía 10 días antes, porque no había existido la apertura del presidente Macri. El presidente Macri hace una apertura que es trascendental. Alberto, gracias por estar. Gracias. Un instante, continuamos con Sentido Común.